Hola, bueno, en el día de hoy vamos a seguir con las bases moleculares de la herencia. Específicamente veremos hoy la transcripción del ADN, es decir, cómo la información genética del ADN ¿sí? es transcripta a una molécula de ARN, siendo el primer paso de la expresión génica, y luego cómo esa molécula de ARN luego es procesada en el núcleo antes de salir al citoplasma, ¿sí? Para participar en la síntesis proteica. Entonces, cuando hablamos de las bases moleculares de la herencia, ya vimos qué moléculas son las portadoras de la información hereditaria, cómo se preserva y se transmite la información hereditaria, y ahora nos centraremos en cómo se expresa esta información, es decir, cómo se lee esta información que se encuentra en el ADN, cómo se interpreta, ¿sí? Y es utilizada por la célula para la síntesis de proteínas. Y nos centraremos en lo que es el dogma central de la biología molecular. Ya en la última clase veremos cómo se genera la variación. Entonces, ¿cómo se expresa esta información genética? ¿Sí? O esta información hereditaria. Bueno, la principal siempre se estableció en el dogma central de la biología molecular, en el cual la principal función de los genes es la manufactura de las proteínas. Hoy en día también sabemos de que los genes no solo codifican para proteínas, sino que también codifican para ARNs funcionales. Entonces, lo primero que se plantea es la hipótesis de la secuencia, ¿sí? Es decir, que el orden de las bases, una porción del ADN va a representar un código para una secuencia de aminoácidos específica en las proteínas. Y acá surge el primer problema, que es cómo es ese código, ¿sí? Es decir, que la secuencia codifica una proteína, entonces cómo a partir de 4 nucleótidos distintos o 4 bases nitrogenadas distintas nosotros podemos codificar 20 aminoácidos. Y se establece que el código más simple debe ser en tripletas, como veremos en la clase siguiente. Entonces el dogma central, ¿sí? Lo que establece originalmente es que la información se transmite desde una molécula de ADN, donde está la información hereditaria o la información genética, ¿sí? A una molécula de ARN que va a actuar como intermediario, y que de esta molécula de ARN, entonces, esta información se pasa a proteínas en el proceso, ¿sí? De traducción. Entonces, ¿cómo se da el flujo de información dentro de la célula? Nosotros ya vimos que la información hereditaria o la información genética radicaba en las células eucariotas, en las moléculas de ADN, ¿sí? Lo que veremos es cómo esta información desde el ADN se pasa a través del proceso de transcripción a unas moléculas de ARN, específicamente al ARN mensajero, el cual este ARN mensajero debe de salir del núcleo hacia el citoplasma para ser leído por los ribosomas y ARNs de transferencia, ¿sí? Y esta información en el ARN mensajero ser traducido en secuencias de aminoácidos durante la síntesis proteica. Entonces, la transcripción es específicamente el proceso de síntesis de ARN dirigido por ADN, en el cual una de las hebras del ADN es copiada, ¿sí? Es la primera etapa en la expresión génica. Y hoy en día sabemos que algunas regiones que se transcriben no son traducidas a proteínas, sino, por ejemplo, que son transcritas a ARN ribosomales, ARN transferencias, ARN nucleares pequeños, como veremos a continuación. Y si bien es un proceso similar a la replicación del ADN, tiene algunas diferencias. La principal es que durante la síntesis de ARN se utilizan ribonucleótidos en vez de desoxirribonucleótidos como utilizamos para la síntesis de ADN. ¿Sí? Recuerden que el ARN tiene uracilo en vez de timina. La adición de los nucleótidos se va a dar por una ARN polimerasa. Es decir, que durante el proceso de transcripción, ¿sí? Se va a utilizar una hebra del ADN como molde, ¿sí? Y una ARN polimerasa va a ir agregando los ribonucleótidos por complementariedad de base.
de manera que se va a formar de manera temporal, ¿sí?, un dúplex ADN-ARN. Esto significa entonces que si en el ADN hay una guanina, la ARN polimerasa va a agregar una citosina, si acá hay citosina va a agregar guanina. Si hay adenina, en el ARN se agrega uracilo, ya que no tiene timina, sino que en vez de timina tenemos uracilo. Es decir, aunque la adición de nucleótidos por parte de la ARN polimerasa también se da en sentido 5' y 3', y el producto final de la transcripción es una cadena simple de ARN. Entonces, simplemente para repasar de la clase anterior, el ARN, como ustedes recuerdan, es una molécula de ácido nucleico formada por una única cadena, a diferencia del ADN, ¿sí?, en el cual su azúcar es una ribosa, como ustedes pueden ver acá, a diferencia del ADN, que es una desoxirribosa. También está formada, ¿sí?, sus nucleótidos en 4 bases nitrogenadas distintas, ¿sí?, las mismas que el ADN, a diferencia que presenta uracilo en vez de timina. Entonces, durante el proceso de transcripción se sintetizan distintos tipos de ARN, los cuales tienen propiedades comunes, es decir, que todos son producidos por el proceso de transcripción utilizando una hebra del ADN, ¿sí?, como molde. Todos los ARN sintetizados cumplen un papel en la síntesis proteica, ¿sí?, de manera que durante la transcripción se van a sintetizar los ARN mensajeros, ¿sí?, ARN ribosomales y ARN de transferencia, y también ARN nucleares pequeños y nucleares citoplasmáticos, todos ellos que juegan un papel fundamental en la expresión génica. Generalmente estos ARN tienen estructuras secundarias y terciarias complejas. ¿Sí? Acá vemos los 3 ARN fundamentales que van a participar en la síntesis proteica, pero recuerden que hay ARN nucleares pequeños que también tienen un papel también fundamental. Vemos acá el ARN mensajero, que es aquel que va a transportar la información desde el ADN, la secuencia de bases del ADN, hacia el citoplasma para ser traducido en secuencias de proteínas. Luego tenemos el ARN de transferencia, que tiene una estructura terciaria bastante compleja. Este ARN de transferencia nunca se traduce, ¿sí?, a proteínas, pero su función justamente es reconocer las secuencias que hay en el ARN mensajero, ¿sí?, a través de esta región llamada anticodón, importar y agregar, ¿sí?, entonces el aminoácido correspondiente. Y por último tenemos los ARN ribosómicos, que estos ARN ribosómicos, ¿sí?, tampoco se traducen a proteínas, sino que se van a asociar a proteínas para formar los ribosomas, que son los organelos fundamentales, ¿sí?, durante la síntesis proteica. Entonces acá podemos ver los ARN celulares, su abundancia y su función. Como ustedes pueden ver, dentro del núcleo se produce la transcripción de los distintos tipos de ARN, ¿sí?, en el cual el 80% del ARN sintetizado es ARN ribosómico, como ustedes pueden ver, y el 10% más o menos es ARN de transferencia, el 6% son ARN nucleares pequeños y solo el 4% son ARN mensajeros. La transcripción está fuertemente regulada, es decir, que apenas un 0.01% de los genes se está expresando en una célula eucariota en un momento determinado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da el proceso de transcripción o síntesis, ¿sí?, del ARN? En la síntesis de ARN siempre vamos a utilizar una hebra de ADN como molde, como ustedes pueden ver acá, de manera que una ARN polimerasa, ¿sí?, va a leer la secuencia de esta hebra molde y adicionar nucleótidos por complementariedad de base, ¿sí? Por lo tanto, para poder leer la información de esta hebra molde es necesario entonces separar, ¿sí?, las hebras del ADN y se produce un desenrollamiento parcial del ADN, como ustedes pueden ver acá,
al cual se denomina burbuja de transcripción. Entonces se separan las hebras, ¿sí? La ARN polimerasa, ¿sí? No necesita, es una enzima que no requiere cebador, por lo tanto, una vez que se separan las hebras, ¿sí? Va a comenzar a adicionar los ribonucleótidos por complementariedad de base, con la hebra molde, ¿sí? Del ADN, ¿sí? De manera que si existe entonces una adenina en el ADN, va a agregar uracilo en el ARN, si tenemos acá timina, agrega adenina, guanina, citosina, y así sucesivamente, y va a ir agregando entonces la ARN polimerasa los siguientes nucleótidos en el extremo 3'. De manera que se genera, ¿sí? Temporalmente este dúplex de ADN-ARN, ¿sí? Formada por la hebra molde del ADN y la hebra de ARN que corre en sentido contrario. Es decir, que la enzima, la ARN polimerasa, elonga entonces la cadena de ARN en dirección 5', 3', ¿sí? Este desenrollamiento de la burbuja de transcripción, ¿sí? A diferencia de lo que ustedes recuerdan, la burbuja de replicación, que generaban dos horquillas en los extremos y se movía de manera bidireccional, en este caso es en un único sentido. La burbuja de transcripción va a moverse junto con la ARN polimerasa, leyendo la hebra molde, ¿sí? Y la síntesis solo se inicia, la síntesis de ARN solo se inicia en secuencias específicas llamadas promotores, como veremos a continuación. Antes de continuar, nos conviene hacer un impasse para aclarar algunas de las nomenclaturas transcripcionales para que queden claros los conceptos, ¿sí? Nosotros tenemos acá, ¿sí? El ADN con sus dos hebras. Una hebra del ADN sirve como molde, que es la de abajo, ¿sí? Decimos que la otra hebra es la hebra codificante. ¿Qué significa esto? La hebra codificante es la que lleva la información de secuencias de bases, luego van a ser transcriptas hacia el ARN mensajero y luego ser traducidas, ¿sí? A proteínas. Mientras que la hebra molde sirve justamente como molde para sintetizar este ARN por complementariedad de bases. ¿Esto qué significa? Que el transcripto generado es igual, exactamente igual a la hebra codificante, lo que en vez de timina va a tener uracilo y es complementario a la hebra molde, ¿sí? Entonces, como bien dijimos, la transcripción se inicia en una secuencia específica, ¿sí? En el ADN, se le denomina promotor. Ustedes lo vemos acá. Acá tenemos el ADN con la hebra, la de abajo, que es la hebra de molde, y la de arriba, la codificante, ¿sí? Es en este promotor donde la ARN polimerasa se va a unir y va a iniciar va a iniciar la transcripción en el sitio de inicio de la transcripción, y a partir de aquí la polimerasa empezará a agregar nucleótidos, ¿sí? En este transcripto, ¿sí? Cuya secuencia de bases va a ser complementaria a la hebra molde, pero igual a la hebra codificante, solo que en vez de tener timina como tiene acá, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Uracilo. La ARN polimerasa va a continuar la síntesis de ARN hasta llegar a un sitio de terminación de la transcripción donde se va a detener y se va a desprender, ¿sí? del ADN. Desde el sitio de inicio de la transcripción decimos que todas las secuencias que están corriente abajo, o sea, a continuación, ¿sí? Y se denominan, la posición de estas secuencias se denomina en números positivos, mientras que todas las secuencias anteriores al sitio de inicio de la transcripción se dicen que están corriente arriba y se nombran en números negativos.
Entonces los genes son segmentos de ADN que codifican para cadenas polipeptídicas y ARNs, ¿sí? Y entonces existe una colinealidad entre la secuencia de nucleótidos del ADN, la secuencia del ARN sintetizado, ¿sí? Y la secuencia de aminoácidos de proteína. Como veremos en la última clase, estos nucleótidos se leen de a 3, denominados tripletes en el ADN, ¿sí? Y cada triplete entonces va a llevar la información para un aminoácido a través y cómo se llega a la síntesis de proteínas a través de este intermediario que es el ARN mensajero. Entonces, vamos a dar algunas definiciones, fundamentalmente, ¿qué es un gen? Cuando hablamos de genes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, un gen nosotros lo podemos definir como una secuencia de nucleótidos que contiene la información necesaria para la síntesis de un polipéptido o un ARN funcional. Y dentro de esta definición, ¿sí?, se incluyen las secuencias codificantes del gen, las secuencias señales adyacentes que indican el comienzo y el final de la transcripción. Y tenemos que hacer una diferencia entre los genes procariotas o bacterianos y los genes eucariotas, que tienen pequeñas diferencias pero que son sumamente importantes. En el caso de los genes bacterianos o procariotas, ¿sí?, tenemos una región reguladora del inicio de la transcripción, también llamada promotor, como ustedes ven acá. Luego viene toda la región codificante con las secuencias, ¿sí?, de bases, ¿sí?, que van a definir la secuencia de aminoácidos de la proteína cuando se produzca el ARN mensajero. Tenemos una señal de terminación de la transcripción. ¿Cuál es la gran diferencia con un gen eucariota? También el gen eucariota tiene regiones reguladoras para el inicio de la transcripción denominada promotor, ¿sí? Luego acá está el sitio de inicio de la transcripción. Tenemos entonces las secuencias, ¿sí?, de bases, ¿sí?, que codifican para la secuencia de aminoácidos en el caso del ARN mensajero. Pero vemos que está interrumpido dos regiones no codificantes que no llevan estas secuencias, ¿sí?, que son no codificantes, no lleva información, ¿sí?, ni para ARN funcional ni para aminoácidos, ¿sí? Estas regiones intercaladas, ¿sí?, como ustedes pueden ver acá, se denominan intrones, ¿sí?, mientras que las regiones codificantes, la que lleva información para sintetizar los aminoácidos en una proteína, se denominan exones. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener exones con información codificante interrumpidos por secuencias no codificantes denominadas intrones. Es decir, que nosotros, si este es el exón 1, luego le continúa un intrón 1, exón 2, luego tenemos un intrón 2, exón 3, un intrón 3 y así sucesivamente hasta llegar a la señal de terminación de la transcripción. Obviamente, esta información no codificante, ¿sí?, está en el ADN y va a pasar al ARN mensajero y tiene que ser eliminado antes de la síntesis proteica, como veremos a continuación. Es decir, que podemos decir que los intrones son las regiones no codificantes que son eliminadas durante el proceso de procesamiento o maduración del ARN mensajero, y las regiones y los exones son las regiones codificantes que permanecen después de la maduración del ARN mensajero. Es la enzima encargada de la transcripción. Cuando vimos la replicación del ADN, dijimos que era la ADN polimerasa, la encargada de duplicar el ADN. En este caso es la ARN polimerasa, la encargada entonces de generar una cadena o una molécula de ARN a partir de una hebra de ADN que utiliza como molde. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado anteriormente, de forma, como dijimos, ¿sí?, la ARN polimerasa debe de leer la secuencia de bases, ¿sí?, de la hebra molde de ADN, por lo tanto se debe separar las hebras formando una burbuja de transcripción, ¿sí? Esta burbuja de transcripción se va a mover en sentido en que se mueve la ARN polimerasa, es decir, que se mantiene constante, a diferencia de la duplicación del ADN, donde la burbuja de transcripción
aumenta de tamaño moviéndose en sentido bidireccional. ¿Sí? El ARN polimerasa reconoce en el promotor el sitio de inicio de la transcripción y comienza a adicionar ribonucleótidos por complementaria de base y se forma entonces un híbrido ARN-ADN de más o menos unos 12 pares de bases. A medida que va adicionando en el extremo 3' y del ARN naciente los nuevos nucleótidos, la cadena que está siendo sintetizada se va liberando y toda la burbuja de transcripción va avanzando en este sentido. Es decir, que la enzima elonga una cadena en dirección 5', donde acá estaría el fosfato, ¿sí? Y hacia el extremo 3', donde tenemos el 3' OH libre, donde la polimerasa adicionaría el siguiente nucleótido por complementariedad de base con la hebra molde de ADN. Bueno, en el caso de los eucariotas existen 3 ARN polimerasas distintas, ¿sí? La ARN polimerasa 1, que es la encargada de sintetizar los ARN ribosómicos, casi todos los ARN ribosómicos, la ARN polimerasa 2, que es la encargada de sintetizar ARN mensajeros y ARN nucleolares pequeños, y la ARN polimerasa 3, la encargada de sintetizar los ARN de transferencia y uno de los ARN ribosómicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da el proceso de transcripción en eucariotas? Como bien dijimos, ¿sí? Las proteínas involucradas son ARN polimerasas. ¿Sí? Estas ARN polimerasas eucariotas necesitan de otras proteínas, ¿sí? Que estén ayudando a la polimerasa al reconocimiento del promotor y posicionarse correctamente en el sitio de inicio de la transcripción, y estas proteínas, ¿sí? Son los llamados factores de transcripciones generales o basales. A su vez, hay otras secuencias reguladoras o señales reguladoras de la transcripción denominadas potenciadores, que pueden estar ya a distancia del sitio de inicio de la transcripción, donde se van a unir otras proteínas reguladoras que van a definir los niveles en que se produce la síntesis de ARN. Entonces, una vez todas las polimerasas necesitan estos factores generales o factores basales para poder reconocer el promotor e iniciar la transcripción. Estos promotores, el promotor, ¿sí? Son secuencias específicas, ¿sí? Cerca de inicio de la transcripción, en donde una de las secuencias más conocidas es el TATABOX, como ustedes pueden ver acá, que está a 25 bases o nucleótidos del sitio de inicio de la transcripción, corriente arriba, y por eso se dice que está en una posición de menos 25. ¿Sí? Y a partir del +1, que es el sitio de inicio de la transcripción, es donde se va a empezar a sintetizar el ARN. Entonces, ¿cómo se da el ciclo transcripcional? Tenemos acá el ADN de doble hebra, más o menos con el TATABOX, ¿sí? O esta secuencia que se reconoce más o menos entre menos 30 y menos 25 pares de bases. Este es el sitio de inicio, que es el +1. Entonces, primero se forma un complejo entre los factores de transcripción. Esta es la ARN polimerasa 2, encargada de transcribir el ARN mensajero, ¿sí? Y se forma un complejo entre esta ARN polimerasa 2 y los factores transcripcionales basales de esta polimerasa. Como ustedes pueden ver aquí, la ARN polimerasa 2 por sí sola no puede unirse correctamente al promotor. Una vez que se forma este complejo, se desenrolla parcialmente las hebras de ADN, de manera que la polimerasa pueda leer la hebra molde del ADN, ¿sí? Y pueda ir agregando los ribonucleótidos por complementariedad de base. La siguiente etapa va a ser que la polimerasa se fosforila, ¿sí? Y de esta manera puede avanzar a lo largo, ¿sí? De la hebra molde e ir sintetizando entonces el ARN mensajero. Una vez que llega al sitio de la señal de terminación de la transcripción, los factores, ¿sí? Entonces los factores los factores de transcripción se liberan junto con la ARN
polimerasa. ¿Cuáles son las diferencias entre la transcripción en procariotas y en eucariotas? Primero, que en procariotas tenemos una ARN polimerasa única, mientras que, como dijimos, en eucariotas tenemos 3 ARN polimerasas distintas que van a sintetizar distintos tipos de ARNs. Por otro lado, tenemos que en procariotas los ARN mensajeros son policistrónicos. ¿Qué significa que sean policistrónicos? Es que más de un gen van a ser transcriptos juntos, de manera que un ARN mensajero va a llevar información para más de una proteína. Es decir, que este ARN mensajero lleva la información, ¿sí?, de 3 genes distintos, ¿sí?, con la secuencia para 3 proteínas distintas, que luego van a ser traducidos, ¿sí?, dando lugar a tres proteínas a partir del mismo ARN mensajero, ¿sí? Sin embargo, los ARN mensajeros eucariotas se dicen que son monocistrónicos. ¿Qué significa esto? Que cada gen que lleva información para una proteína va a ser transcrito en un único ARN mensajero y este ARN mensajero luego va a ser traducido a proteínas. Es decir, que cada uno de estos genes que codifican para 3 proteínas distintas serán transcritos de manera independiente, ¿sí? Como las bacterias o los procariotas no tienen núcleo, ¿sí?, y sus genes tampoco tienen intrones que deban ser eliminados. Entonces, el proceso de transcripción y traducción, es decir, la síntesis de ARN, la síntesis de proteína, se encuentran acopladas. Es decir, que a medida que el ARN mensajero está siendo sintetizado, los ribosomas se unen a su extremo 5' y comienzan a traducirlo. Cosa que esto no sucede en eucariotas, dado que sí, las células eucariotas tienen núcleo, por lo tanto la transcripción o síntesis de ARN se da dentro del núcleo. Este ARN tiene que ser procesado, salir del núcleo y dirigirse hacia el citoplasma, donde allí se va a producir la traducción o síntesis proteica. Lo que sí está acoplado, sí, es la síntesis de ARN o transcripción y el procesamiento de los ARNs. Entonces, para terminar, vamos a centrarnos en cómo se hace el procesamiento de ARNs en eucariotas. Todos los ARNs que se sintetizan en las células eucariotas se procesan. Los ARN ribosómicos se transcriben juntos, ¿sí?, y por corte se generan fragmentos menores, ¿sí? Los ARN de transferencia son procesados y sufren modificaciones de bases. Y los ARN mensajeros sufren 4 tipos de modificaciones: la adición de una caperuza en el extremo 5', la adición de una cola poli A en el extremo 3', la eliminación de los intrones, que eran esas secuencias que estaban intercaladas entre los exones que no codificaban para aminoácidos y por lo tanto deberían de ser eliminados. Esto es un proceso que se denomina corte y empalme de intrones o splicing, la palabra en inglés, un proceso de edición. Ahora nos vamos a centrar fundamentalmente entonces en cómo se procesamiento, las modificaciones que sufren los ARN mensajeros. Entonces los ARN mensajeros, ¿sí?, como dijimos, la información está en el ADN, donde vemos que los exones están numerados con números arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con letras están numerados los intrones, ¿sí? Este ADN se transcribe a un transcripto primario, el cual, como ustedes ven acá, formado también por intrones y exones. Sí, la primera modificación que va a sufrir este transcripto primario es la adición de la caperuza en el extremo 5'. Luego se van a eliminar estos intrones, ¿sí?, que están intercalados, estas regiones que no codificantes, por el proceso de splicing, ¿sí?, y se va a adicionar la cola poli A para formar entonces este ARN mensajero maduro que está pronto para salir del núcleo y dirigirse al citoplasma para participar en la síntesis de proteína. Ahora vamos a ver cada uno de los pasos, cómo se da de manera concreta. La primera modificación del ARN mensajero es la adición de una caperuza en el extremo 5' del ARN mensajero,
esta es la hebra del ARN mensajero, este es el extremo 5', y se adiciona una base, un nucleótido modificado, que se denomina 7-metilguanosina, ¿sí?, generando una especie de caperuza o cap en ese extremo 5', que le otorga, ¿sí?, esta caperuza mayor estabilidad al ARN mensajero. También esta cap luego va a ser reconocida por los ribosomas durante la síntesis proteica. Una vez que se adiciona este extremo 5' cap, como ustedes pueden ver acá, la adición del extremo 5' cap se da durante el proceso de transcripción, es decir, que a medida que el ARN polimerasa va adicionando los nucleótidos, ya se modifica este extremo 5'. La siguiente etapa, una vez que se sintetizó todo el ARN o el transcripto primario, es eliminar los intrones, ¿sí?, de su secuencia. Para ello, ¿sí?, esta eliminación de intrones se da por un proceso de corte y empalme. Es un proceso sumamente específico donde se deben reconocer los extremos de los intrones y de los exones. ¿Sí? Este reconocimiento se da por apareamiento de bases de ARN nucleares pequeños que reconocen estos extremos, van a formar un loop, ¿sí?, con los intrones y cortar y unir entonces los exones. Y una vez que se eliminan entonces estos intrones, entonces sí, luego se agrega la cola polía. Ahora bien, ¿cómo se da reconocimiento específicamente de los extremos de los intrones y de los exones? Sí, existen secuencias específicas dentro de los intrones, ¿sí?, son reconocidos por estos ARN nucleares pequeños, ¿sí?, que definen con exactitud dónde termina un exón y dónde comienzan, ¿sí?, los intrones. ¿Sí? De manera que cuando tenemos el ARN transcripto primario, ¿sí?, se reconocen, ¿sí?, estas secuencias en los distintos intrones, ¿sí?, por estos ARN pequeños, y entonces se produce el corte, ¿sí?, en la unión de exón, ¿sí?, e intrón. Son eliminados estos intrones y se produce luego la ligación de todos los exones, ¿sí?, de manera de tener una continuidad perfecta. Este proceso, como ustedes se imaginarán, tiene que ser un proceso sumamente preciso, ¿sí?, ya que los cortes tienen que ser exactos donde termina el exón y donde empieza el intrón, para no perder información de base, ¿sí? Si no se da de manera precisa, entonces correríamos con el riesgo de que cortara, si por ejemplo más adentro del exón 1, y entonces perdamos esta información de bases que puede ser fundamental en la síntesis proteica. Y por último, una vez que se eliminaron los intrones, se agrega la cola polía en el extremo 3'. Entonces, ¿dónde están estas señales de dónde se agrega la cola polía? Bueno, volvemos al ADN, donde tenemos el sitio de inicio de la transcripción, ¿sí? Cuando esto se transcribe, tenemos acá el transcripto primario, donde se le adicionó la caperuza en el extremo 5'. Y dentro de la secuencia de este transcripto hay una secuencia de reconocimiento de poliadenilación, ¿sí? Esta secuencia es una secuencia consenso, en general es adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 ¿sí? Como ustedes ven acá, se eliminan los intrones, entonces tenemos ahora un transcripto más pequeño donde se eliminaron los intrones, pero tenemos esta secuencia cercano al extremo 3', perdón, más cercanos al extremo 3' del transcripto. Y lo que sucede es que se da un corte en el transcripto más o menos entre unas 15 y 30 pares, 15 o 30 nucleótidos de esta secuencia, eliminando esta porción del transcripto, como ustedes pueden ver acá. Y luego una polimerasa, ¿sí?, va a agregar, ¿sí?, una serie de adeninas que pueden ir entre 100 y 300 adeninas en este extremo 3' nuevo, ¿sí?,
generado. Esta cola poli A es fundamental para la estabilidad del ARN, este ARN mensajero. Entonces, una vez que este ARN mensajero fue procesado, agregado el 5'-cap, eliminado los intrones y agregado la cola poli A, entonces está pronto para salir del núcleo a través de los poros y dirigirse al citoplasma para ser traducido a proteínas. Entonces, ¿cómo continúa el flujo de información en la célula? Bueno, como vimos en la clase de hoy, desde el ADN se transcribe a un transcripto primario. Este transcripto primario es procesado con el agregado de 5'-cap, la eliminación de intrones, la cola poli A. Este ARN mensajero maduro, ya procesado, va a salir a través del poro del núcleo hacia el citoplasma, donde la clase que viene veremos cómo participa este ARN mensajero en la síntesis de proteínas o traducción.